Muy bien, estimados estudiantes, reciban un saludo cordial del Departamento de Ciencias del Laboratorio de Física. En esta oportunidad vamos a desarrollar la práctica de laboratorio, segunda condición de equilibrio. En este video se va a dar algunas sugerencias, recomendaciones y una introducción a sus prácticas para que se lleven con éxito. Entonces, esta práctica de laboratorio tiene como objetivo comprobar la segunda condición de equilibrio, que básicamente se traduce en una ecuación que, como se puede ver aquí, que la sumatoria de todos los momentos es igual a 0. Entonces, para comprobar necesitamos conocer parte de la teoría y esa teoría nos va a llevar a hacer algún arreglo experimental y ese arreglo experimental vamos a usar materiales y equipos, ¿no? Y de esos materiales y equipos vamos a adquirir datos y esos datos los vamos a procesar y finalmente vamos a comprobar la segunda condición de equilibrio, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a la parte de introducción, entonces, en la cual vamos a definir qué es un cuerpo rígido, como se puede ver, es un sistema de partículas en el que la distancia relativa entre ellas permanece constante en el tiempo, ¿no? Un cuerpo rígido, por tanto, no cambia ni su forma ni su volumen durante su movimiento, ¿no? Y la segunda condición de equilibrio nos dice que, ¿qué exige la segunda condición de equilibrio? Que la suma de todos los momentos que actúan sobre un cuerpo con respecto a un punto cualquiera es nulo. Esta condición evita que el cuerpo rote. Entonces, eso se traduce en una expresión matemática como la ecuación 1, que la sumatoria de todos los momentos es igual a 0, ¿no? En un punto determinado. Entonces, ahora vamos a pasar a los materiales y equipos. Entonces, los materiales que vamos a usar para esta práctica son una barra metálica, como se puede ver aquí, una barra metálica suspendida, dos poleas, aquí en la parte superior del soporte universal, un transportador, cuerdas delgadas, soporte universal, bloque de masa. ¿Y qué equipos vamos a usar? Los equipos que se va a usar son una balanza, sensor de fuerza, aquí un sensor de fuerza 1, un sensor de fuerza 2, dos sensores, una interfaz y el computador instalado con el software Lawyer Pro. Entonces, ahora, una vez que tenemos esos materiales, ahora tenemos que hacer el montaje experimental. Primeramente, tenemos que encender la interfaz, ¿no? Encendemos la interfaz, hacemos la conexión al computador aquí, luego hacemos este montaje experimental, ¿no? Colocamos el soporte universal a una cierta distancia y colocamos los sensores de fuerza sujetas con la nuez o abrazadera en aquí. Entonces, eso lo vamos a tarar antes de suspender esta barra metálica. Lo taramos, luego de tarar empezamos a suspender esta barra metálica en un extremo sujeto por una cuerda que va a pasar por la polea y eso va a estar sujeto aquí, ¿no? Igual el otro extremo también vamos a pasar por la polea y eso va a estar sujeto al sensor de fuerza 2. Entonces, y luego suspendemos este bloque de masa, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la parte del procedimiento, ¿no? Y ahora vamos a qué datos vamos a registrar en nuestra práctica. Los datos que vamos a registrar en nuestra tabla 1, datos experimentales, es XM. XM, ¿quién viene a ser? Como se ve en la imagen, XM vendría a ser, nosotros vamos a tomar como punto referencial el punto A. Eso va a ser, bajo este punto vamos a calcular el momento de inercia. Este punto va a ser nuestro punto de referencia, por tanto, de aquí vamos a medir una cierta distancia, eso vendría a ser la distancia X, ¿no? Entonces, vamos a registrar, pero en metros, ojo. Y luego vamos a registrar, desde este punto, vamos a medir hasta este punto. Y vamos a registrar, eso vendría a ser X más Y, que también vamos a registrar en metros. Y Z, ¿quién vendría a ser? Z vendría a ser la mitad de esta barra metálica, aproximadamente por aquí, ¿no? Entonces, eso registramos en la tabla. Luego, las fuerza 1 y fuerza 2 nos va a dar el sensor. Aquí está conectado. El sensor que va a estar en el extremo izquierdo va a medir la fuerza F1, ¿no?
y el sensor que está en el lado derecho va a medir la fuerza 2. Y F3 vendría a ser el peso de este bloque. Vamos a pesarlo en la balanza. Entonces, y lo registramos ese valor, ¿no? Claro, no vamos a tener solamente la masa, pero tenemos que multiplicarlo por la gravedad para registrar el peso, ¿no? Y aquí F4 también va a ser el peso, pero de la barra metálica. Entonces, ya tendríamos todo, y los ángulos, ¿no? Alfa, vamos a medir con el transportador, beta y teta, ¿no? Entonces, registramos también esos valores. Y en la tabla 2 hacemos momento de fuerza desde el punto A para las diferentes fuerzas, ¿no? O sea, desde este punto hacemos, por ejemplo, para el caso 1, ¿no? R, ¿cuánto va a ser para el caso 1? Y qué fuerza, ¿no? La fuerza 1, ¿no? Y F para el caso 2, que o si no, el punto 2 que diga, aquí el punto 2, o sea, va a ser, aquí va a ser F3, luego punto 3 vendría a ser el punto B aquí, y 4 vendría a ser la barra, el centro de esta barra metálica, ¿no? Entonces hacemos eso y lo multiplicamos por la fuerza, claro, por el seno del ángulo, ¿no? Seno del ángulo y tenemos, multiplicamos estos valores y finalmente tenemos la sumatoria del momento, ¿no? Que debería salirnos 0 y tenemos que comprobar eso, ¿no? Si realmente nos sale 0, ¿no? Ahora vamos a resultados y discusiones. La suma de momentos en A, que debería darnos 0 aproximadamente, y eso vendría a ser, ya presentamos los resultados y discutimos, ¿no? ¿Por qué no nos salió 0? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, y respondemos algunos cuestionarios y finalmente vendría a ser las conclusiones, ¿no? Hacemos nuestras conclusiones respondiendo nuestro objetivo, ¿no? Entonces, eso vendría a ser, ahora vamos a pasar a la parte experimental ya con los materiales, ¿no? Continuando con la práctica, los materiales que vamos a usar para esta práctica de laboratorio de segunda condición de equilibrio son, como pueden ver ustedes aquí, son los siguientes: una balanza, dos bloques de masa, dos sensores de fuerza, dos poleas, una barra metálica con su respectiva cuerda, aquí un flexómetro o cinta métrica, aquí tenemos transportador, una interfaz, dos soportes universales con sus respectivas nueces y por último nuestro computador con el software Lawyer Pro. Entonces, una vez que ya tenemos listos nuestros materiales, lo que tenemos que hacer ahora es hacer el montaje experimental. Entonces, el montaje experimental es el siguiente, ¿no? Entonces, aquí tengo mi sensor de fuerza, lo voy a colocar aquí en la parte inferior del soporte universal que está a mi izquierda, ¿no? Vamos a seguir, vamos a guiarnos por la figura de la guía, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es el siguiente arreglo experimental, ¿no? Ponemos el sensor de fuerza en el otro extremo, en el lado derecho, la parte inferior. Entonces, lo colocamos y ahora hacemos las poleas, ¿no? También lo colocamos las poleas y hacemos que el carril esté lo más vertical posible, ¿no? Colocamos esto, igual está la siguiente polea también, colocamos y el carril esté lo más, y también tenemos que buscar que esto esté alineado, ¿no? Entonces si está alineado y lo dejamos ahí, ¿no? Ahora, una vez que ya tengo ya el arreglo experimental, lo que tengo que hacer ahora es las conexiones, ¿no? Entonces prendo mi interfaz, prendo la interfaz y hago las conexiones del sensor de fuerza, ¿no? Entonces, esto para mí va a ser F1, ¿ya? Esto me va a censar la fuerza 1 y en eso lo voy a poner en el canal 1. Coloco esto, igual estoy aquí, lo coloco, pero para mí esto va a ser F2, ¿no? Entonces también lo coloco en el sensor en la interfaz, entonces el segundo sensor de fuerza. Entonces ya tendría eso y abro mi software Lawyer Pro en mi computador. Entonces ya está colocado. Ahora lo que tengo que hacer es encerar estos sensores de fuerza, porque por defecto marcan un valor, pero lo que no debería marcar, ¿no? Antes de eso hay que conectar nuestra conexión a la computadora, ¿no? La interfaz. Entonces colocamos y lo va a reconocer aquí, ¿no? Ya tenemos los dos sensores de fuerza
y como podemos ver por defecto marca un valor, ¿no? Entonces tenemos que encerrar para evitar errores, ¿no? ¿Qué significa encerrar? Poner en 0 esos sensores, un valor referencial, ¿no? Entonces ahorita va a marcar 0 y ya lo marca 0, ¿no? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, ya está listo para suspender mi barra metálica, ¿no? Entonces ya está encerado y para suspender, antes de suspender esto, lo voy a pesar, ¿sí? Entonces, esto lo peso, pero antes de eso tengo que encender mi balanza electrónica. Enciendo, espero un momento y listo. Entonces lo peso, ¿no? Voy a pesar con las cuerdas en total porque es una pequeña masa, ¿no? Y aparte de eso, eso es lo que va a censar el sensor de fuerza, ¿no? Entonces, aquí en este caso tengo 352.9 gramos, ¿no? Entonces eso vendría a ser para mí F4, ¿no? F4, claro, pero eso es una fuerza, entonces tengo que multiplicarlo por la gravedad, pero en kilogramos tiene que estar la masa, ¿no? Entonces, ahora sí, esto lo coloco, aquí voy a suspender ahora sí mi barra metálica, lo engancho al sensor de fuerza y esto vendría a ser aquí, ¿no? Y esto lo paso también por aquí, lo paso por aquí, lo paso por aquí, listo, paso por ahí y lo engancho al sensor de fuerza. Esto me va a encender F2, ¿no? Entonces claro, aquí no está, miren, el carril, eso hay que ponerlo en el carril, igual aquí lo ponemos en el carril y listo. Entonces, y aquí vamos a suspender el bloque, este bloque de masa, ¿no? Entonces ahora también tengo que pesar esto, lo peso y listo, dice que pesa 50.2 gramos. Entonces ahora sí suspendo esto aquí, ¿no? Suspendo ahí y espero a que esto más o menos entre en equilibrio, ¿no? Es decir, que no se mueva, ¿no? Que esté lo más quieto posible. Entonces ya hemos ayudado y ya está en equilibrio, ¿no? Y pongo a medir, ¿no? Una vez que ya tengo todo el montaje experimental y ya está listo, ahora simplemente es medir, ¿no? Pongo medir, tomar datos y se va a registrar los datos, ¿no? Entonces, aquí por defecto está programado hasta 10 segundos, va a demorar 10 segundos. Y a esos datos que he colectado le voy a sacar el promedio, ¿no? Pongo aquí estadístico a ambos valores y pongo el promedio de los valores, ¿no? Entonces, una vez ya sacado el promedio de los valores, anoto esos valores, ¿no? Para F1 vendría a ser, esto me está registrando F1, ¿no? F1 vendría a ser lo de rojo, ¿no? Entonces, anoto ese valor. Con mucho cuidado eso, aquí por ejemplo F es 1.82 newtons, ¿no? Y para F2 vendría a ser esto, ¿no? Que vendría a ser la línea de azul, que en este caso es 2.40 newtons, que tendría sentido, ¿no? Porque esto está ejerciendo más fuerza y esto está ejerciendo menos fuerza, ¿no? Entonces, ahora que ya tengo eso, ya anoto esos valores, ya tengo F3 y F4, que es de la varilla, y F3, que es del bloque de masa, ¿no? Ahora lo que me correspondería hacer, medir los ángulos, ¿no? Eso también me falta, ¿no? Y aparte, antes de medir los ángulos, vamos a medir las distancias, ¿no? Entonces, si mi punto de referencia va a ser en este extremo, es decir, este es punto A y esto vendría a ser punto B. En el punto A voy a medir la distancia desde donde se suspende la cuerda. Ojo, no puedo medir desde el extremo, sino desde donde está la cuerda. Mido con el flexómetro y aquí mide 15 centímetros. Entonces registro ese valor como X, ¿no? X vendría a ser 15 centímetros. Ahora X más Y, ¿cuánto vendría a ser? X más Y vendría a ser 35 centímetros, X más Y. Y Z, ¿qué vendría a ser? La mitad de la varilla, pero no voy a medir de un extremo a extremo, sino de donde está suspendido la cuerda. Mido de donde está, como es 35, si saco la mitad, vendría a ser 17.5. Y claro, eso vendría a ser mi segunda, el Z, ¿no? Pero claro, estoy midiendo en centímetros, pero tengo que ponerlo en metros, ¿no? Entonces, eso vendría a ser ya las medidas. Ahora me faltaría hacer medir el ángulo. Entonces, para eso, para medir el ángulo alfa, aquí vendría a ser alfa, esto vendría a ser beta,
Y esto vendría a ser teta, ¿no? Entonces, para yo ayudarme eso, voy a suspender esto, ¿no? Voy a sacar el suplemento de ese ángulo, ¿no? Como sé que miden 90 grados, entonces el suplemento va a ser la resta, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo que es 30 grados. Como es 30 grados, entonces lo que correspondería al otro sería 60 grados. Alfa para mí vendría a ser 60 grados. Igual para este extremo, suspendo esto y con el transportador agarro aquí, hagamos que coincida el punto central del transportador y esto en lo más vertical posible, medimos los 20 grados. Entonces si ya tengo 20 grados, entonces el suplemento vendría a ser 70 grados. Eso vendría a ser el ángulo teta, ¿no? Y me faltaría el ángulo beta. Entonces, para el ángulo beta simplemente cojo el transportador, pero esta vez el que tiene 360 grados, y simplemente aquí lo pongo, hago coincidir la línea vertical y en este caso vendría a ser 10, 20, 30, 30 y 35 grados. Entonces para mí beta vendría a ser 35 grados. Entonces eso correspondería, ya tendría mi tabla 1 completa. Entonces eso vendría a ser la práctica de laboratorio de segunda condición de equilibrio. Entonces aquí ahora solamente correspondería llenar las siguientes tablas y responder el cuestionario, ¿no? Entonces con esto concluimos y gracias por su atención.